Muy buenas noches, Diego. Te quiero contar una historia muy interesante que me ocurrió. Es un relato personal, una experiencia que me llevó a conocer que tanto la mamá y la abuela de mi esposa son mujeres que se dedican a la brujería, y supe que eran brujas de las peligrosas. Mi esposa por suerte no le gusta nada de eso, ella es diferente. Yo tengo 29 años de edad y con mi esposa llevo 10 años. Juntos hemos criado a 3 hijos y todo marchaba bien en nuestras vidas. Las cosas comenzaron a cambiar para mal en el momento en que mi suegra me ofreció un carro en venta, como yo sí lo necesitaba, y aparte me estaba yendo bien. Saqué el dinero del banco y le entregué de contado el pago del total del carro a mi suegra. Al momento de la entrega hubo un detalle que no me agradó mucho. Ese detalle es que el carro no tenía la factura porque la tenían en la agencia. Pero por ser mi suegra, y como en ese entonces las cosas estaban, digamos que bien, no le vi problema en esperar, pues me dijo mi suegra que en un mes me la entregaban. Yo fui muy paciente y comprensivo, pero pasó el mes, y al yo llamarle para preguntarle por la factura, mi suegra me comenzó a dar largas. La verdad sí me comenzó a preocupar ese tema, y fui muy insistente en pedirle esos papeles. Tanta insistencia de mi parte, a ella no le gustó para nada, y en una ocasión, al preguntarle por mis papeles del carro, se molestó tanto que terminamos teniendo una fuerte discusión. Mi suegra se puso tan mal que me insultó, me maldijo y me dijo que me odiaba, que me deseaba todo el mal del mundo y que maldecía el día en que me conoció y el día en que me vendió el carro. Me dijo que me tenía atravesado en la garganta y muchas más ofensas. Yo le dije que no era justo lo que me estaba haciendo. Terminó aquella discusión tan desagradable y tanto mi esposa como yo decidimos que tomaríamos distancia de mi suegra y así nos alejamos de su vida. Habrán pasado 2 semanas cuando a mi esposa le comenzaron a llamar por teléfono. Era mi suegra. Ella la ofendía mucho, le hablaba mal de mí, le decía cosas muy desagradables. Nos amenazaba de que nos íbamos a arrepentir de no sé cuántas cosas, al grado que mi esposa siempre terminaba llorando. Aquello que estaba haciendo mi suegra era horrible, la verdad era detestable. A partir de ahí mi vida fue cambiando mucho, pero para mal. La situación económica que vivíamos en la casa estaba tan mal que a veces no teníamos ya ni para comer. Mis planes siempre se caían, el dinero no me rendía, o me surgían infinidad de imprevistos que me dejaban con 0 pesos en los bolsillos. Fue una racha tan horrible que mi esposa me recomendó que fuéramos a visitar a su abuela, esa que les digo que es bruja, para que me diera una buena barrida y me limpiara las malas energías. Hasta eso la señora siempre fue muy amable conmigo. Me hacía las limpias, con pirul y con sus rezos. Yo veía sus expresiones y sabía que algo no andaba bien conmigo. Esas miradas no se pueden ocultar. Pero cuando yo le preguntaba qué me estaba pasando, la señora solo me decía que las envidias me tenían así de mal. Yo no le creía del todo. Era evidente que me estaba ocultando que la responsable de mis males era ni más ni menos que mi suegra, su propia hija. Pero la mujer no me quería decir eso. Ella no iba a acusar a su propia hija de estarme haciendo todo el mal. La situación no mejoraba. Una noche me levanté a tomar agua y de ir caminando por el pasillo que daba a la cocina, sentí algo muy extraño que me acarició el cuello. Sentí como unas manos frías me tocaron. Me invadió de inmediato el miedo, y les juro que vi pasar junto de mí una especie de sombra blanca. Apenas la pude ver con la poca luz que había, pero esta tenía la forma como de una mujer que se fue alejando poco a poco de mí, hasta perderse en la oscuridad. Las piernas no me reaccionaban, no me podía mover. Tuve que cerrar los ojos y encomendarme a Dios para volver así a la normalidad. Eso me puso a pensar que las cosas se estaban poniendo peor de lo que imaginaba. Esa sombra blanca la seguí viendo en muchas ocasiones andar por la casa, en mi habitación, en la sala, por todas partes. Todo eso yo se lo comenté a la abuela de mi esposa la siguiente vez que fuimos a visitarla. Ella me dijo que se trataba de la Santa Muerte, que alguien me estaba trabajando con la Santita para que me fuera mal. Me dijo que eso era muy peligroso, pero me pidió que por favor confiara en ella. Aún así, viendo la situación tan mal, ella nomás no hablaba, no quería culpar a su propia hija,
Solo me daba mis limpias para ayudarme a ahuyentar ese trabajo que me habían puesto encima. Ella nomás le estaba dando largas al problema. Más cosas horribles me siguieron ocurriendo. Una madrugada tuve un episodio de parálisis del sueño, o bien, como se conoce, se me subió el muerto. Esas cosas a mí jamás me habían pasado, y esa experiencia no la he podido olvidar hasta la fecha. Sentí mucho miedo, porque la habitación se comenzó a sentir muy fría. En la oscuridad creaba una aterradora incertidumbre. Yo sentía que iba a morir, porque en mi desesperación por tratar de moverme, vi como de entre la oscuridad salió un ser, una sombra o no sé qué era, pero tenía un aspecto que me pone a temblar solo de recordarlo. Aquel ser tenía un sombrero, una nariz muy grande y tenía unos dientes horribles y afilados. Esa entidad se me acercaba mucho. Ahí vi que era toda de color gris y me sonreía cara a cara. Podía yo sentir sus ganas de matarme o de hacerme daño. Ante esa cosa, yo sabía que no podría hacer nada para defenderme. Y vi cómo el ser comenzó a recorrerse hasta la orilla de la cama. Sus horrendas manos comenzaron a acariciar mis pies, como si fueran garras. Pronto comenzó a jalarme los pies como queriéndome tumbar de la cama, y mientras me jalaba, se comenzaba a burlar con un sonido tan perturbador que aún lo siento en mi cabeza. Yo solo veía cómo cada vez estaba más cerca de caer de la cama, pero fue gracias a que mi esposa despertó que ese monstruo desapareció. Yo estaba con el corazón a tope, sentía que se me iba a infartar. Jamás me habían dado un susto tan fuerte como ese. Tuve que ir de nuevo con la abuela de mi esposa para que me diera otra limpia. Ella no pasaba de decirme lo mismo una y otra vez. Yo sabía que no quería curarme porque de hacerlo. Era posible que el mal se le regresara a su propia hija, y eso no le gustaría. Aún así me siguió haciendo limpias, me dio baños de la suerte, de alejamiento, y otras cosas más que me hizo. Pero siempre el resultado era el mismo, nada cambiaba. Por ello tomé la decisión que confrontaría todo eso que me pasaba sin la ayuda de la abuela de mi esposa, y dejé que todo fluyera. En fin, que si habría una respuesta para mí o una solución, yo sabía que el destino me la haría llegar. No estaba yo tan equivocado. Las cosas se fueron acomodando de una forma tal que me sorprendí bastante. Yo conocí por casualidad a un cubano, un babalao, que era un sacerdote de la religión llamada Ifa. Él me contó maravillas de su trabajo y sin pensarlo agendé una consulta con él. Llegó el día de dicha cita. Él me recibió y me pidió algunos datos como mi nombre y el nombre de mi madre, que también me acompañaba. Su técnica era bastante extraña. Aquel sacerdote lanzaba al piso un collar y de repente le llegaban las respuestas a lo que él preguntaba. Me sorprendió de verdad bastante que el hombre me empezó a decir todos los problemas que yo venía cargando. Incluso me hizo saber que conocía secretos de mi pasado, como un accidente en moto que tuve años atrás. Era imposible que él supiera eso de mí, no había forma. Fue ese y otros detalles más lo que lo hicieron ganarse mi credibilidad. Él coincidió con la abuela de mi esposa, que alguien me estaba trabajando muy fuerte con la Santa Muerte. Sin que yo le dijera nada, él sí tuvo el valor de decirme que mi suegra me había ofrecido en ofrenda a la Santa Muerte para que me fuera muy mal. Ella quería verme en la ruina, derrotado, acabado, y todo para que mi esposa se fuera de mi lado. El brujo me dijo que mi suegra nunca me había querido para su hija, y por eso me odiaba tanto. Lo que más me dolía es que sus trabajos de brujería me habían afectado tanto que mi esposa y yo ya nos habíamos dejado un par de veces. Las cosas estaban muy mal entre nosotros. Aquel hombre cubano que se convertiría posteriormente en mi padrino me dijo que yo debía hacer un Evo, que es una especie de limpieza astral del espíritu para quitarme la brujería que me habían puesto. Para hacer ese trabajo, él me pidió 9 huevos cocidos y un gallo blanco. Yo me di a la tarea de conseguirlos y se los llevé. Llegó el día del ritual. No diré todo lo que hicimos, pero puedo compartirles que mi padrino decapitó a la gallina y la sangre la virtió y la ofreció como alimento a los orishas y a los santos. Con el cadáver de la gallina blanca, él me hizo una barrida porque me dijo que yo traía un muerto cargando y que ese muerto es el que me habían puesto con la brujería que me hizo mi suegra. Por eso me estaban pasando todas esas desgracias en mi vida.
Con los huevos mi padrino hizo un ritual para que por la noche pudieran bajar nuestras madres brujas ancestrales a alimentarse y con ello pudieran apaciguar la brujería y al muerto que se me había echado encima por encargo a la Santa Muerte. Debo mencionar que desde que se me hizo la barrida con la gallina, de inmediato comencé a sentirme muy bien. Una paz inmensa me envolvió. Sentí como si todo mi ser se hubiera llenado de luz. Yo quedé bien agradecido con aquel buen hombre, mi buen padrino, por haberme ayudado a salir de ese problema. Las cosas en mi vida comenzaron a cambiar para bien. Los problemas económicos se fueron y mi esposa y yo volvimos a ser felices de nuevo. Se acabaron nuestros problemas y poco a poco fuimos recobrando nuestra normalidad. La verdad es que yo no creía en nada de esto y sé que tuve que buscar ayuda hasta que sentí que ya no tenía otra opción. Gracias a Dios que conocí a mi padrino y él fue el que me salvó de la maldición de mi suegra y de aquella brujería que me echaron con la Santa Muerte. Yo a la Santa Muerte le tengo mucho respeto porque sé de su gran poder y me siento muy afortunado de haber sido liberado de una magia echada en su nombre. Afortunadamente vivo para contarlo con ustedes. Me guardé el anonimato de mi experiencia porque solo me interesa dar a conocer que la brujería también puede servir para ayudar, no solamente para destruir y para traer sufrimiento. Desconozco si mi suegra pagará algún karma, pero sé que la vida tarde o temprano pone todo en su lugar y a ella le tocará pagar lo suyo. Yo ya no pienso en eso. Ahora estoy muy enfocado en mi felicidad y la de mi familia. Sin más, les agradezco por contar y por escuchar mi relato. Mi madre siempre fue una persona muy trabajadora. Ella tenía un pequeño negocio dentro de un mercado en una ciudad del Estado de México. Ella tenía muchos años vendiendo ahí y le había tocado conocer a todo tipo de personas que también eran tianguistas. En la familia también convivíamos mucho en ese entorno, porque al salir de la escuela, mi hermano y yo nos íbamos a ayudarle a mi mamá a quitar el puestecito y subíamos todo a la camioneta para irnos a casa. Cabe mencionar que mi madre era muy tranquila. Ella siempre estaba dedicada a su negocio y no se metía con nadie. Pero en esos lugares de trabajo siempre hubo personas que eran muy conflictivas. Justo al lado del puestecito de mi mamá se encontraba otro puesto que era de una señora llamada Reina. Aquella era una mujer corajuda, trataba mal a sus clientes y con ella se fue desarrollando una especie de enemistad. La razón que dio origen a ello fue que esa mujer, aparte de la ropa que vendía en su negocio, comenzó a vender artículos de brujería y magia negra. Y como era tanta la mercancía que tenía, ya no le cabía en su espacio, así que comenzó a invadir el espacio del puestecito de mi mamá. Obviamente a mi mamá no le gustó aquello para nada, y eso les llevó a tener constantes peleas. Entre ellas se creó una rivalidad, y más porque en un descuido, mi madre, sin querer, le tumbó unas veladoras con la imagen de la Santa Muerte, y éstas se quebraron. Eso encendió el coraje de la señora Reina. Ella, muy enojada, se acercó a recoger los cristales de las veladoras y le dijo a mi mamá: «Ni te preocupes en pagarme esto que rompiste, Guadalupe. La Santa Muerte será quien personalmente te las cobre. Yo misma le pediré ese favor, porque ya me tienes hasta la madre. Ya ni siquiera soporto verte por aquí». Mi mamá, la verdad es que sí se asustó. Por más que le ofrecía el dinero a la señora Reina para cubrirlo de esas veladoras, ésta se hacía la difícil y se negó rotundamente a recibir ese dinero. Los días siguientes, cuando mi mamá iba a poner su puestecito, se llegó a encontrar con extraños símbolos marcados en el piso. Había bolsitas con cosas adentro. Mi mamá no hacía caso de todo aquello y tiraba a la basura todo lo que se encontraba. Ella trataba de no hacerse ideas, de no meterse miedo, porque entonces la cosa sí se podría poner fea. Sabíamos bien que era Reina la que estaba haciendo todo eso, con la intención de asustar a mi mamá y hacerla que se fuera del mercado. Y mi mamá sí lo llegó a considerar, pero no era tan fácil. Además, su negocio ya estaba aclientado. Pero mi mamá tuvo que dejar de trabajar en el tianguis, no por su voluntad, fue a la mala, porque ella se puso muy mal. Mi madre de repente sufría desmayos y eso le complicó el seguir trabajando. De un día para otro mi mamá perdió las fuerzas y ya no podía trabajar. Le pasaban muchos accidentes en su puestecito. Y decía mi madre que la señora Reina se burlaba de su condición y le hacía indirectas diciéndole que era una vieja huevona,
que si se quería poner a dormir, mejor se fuera para su casa. Los malestares de mi madre avanzaron muy rápido, de una forma inexplicable. En menos de un mes, ella entró en fase terminal por un fuerte cáncer que le afectó en el pecho. Los médicos la desahuciaron y no hubo más que hacer. Fue muy duro verla cómo se deterioró de una manera muy fea. Ella sufrió mucho, pero dentro de lo malo, ella se fue rápido y no tuvo que sufrir una larga y dolorosa muerte. La verdad es que hasta la fecha nos sigue doliendo su partida. Esa muerte le benefició a la señora Reina, porque el lugar en el mercado que le pertenecía a mi madre quedó disponible. Aún seguía siendo de nosotros, pero mi hermano y yo éramos muy chicos, no podíamos hacernos cargo de un negocio. Así que el delegado de aquel mercado nos citó a mi hermano y a mí para que llegáramos a un acuerdo con el lugar, y nos dijo que había una persona interesada en comprar el espacio. No nos ofrecían mucho dinero, pero de eso a no obtener nada, ya lo que fuera era bueno. Nos llevamos una sorpresa de saber que quien quería comprar el lugar era doña Reina. Vieja miserable, le teníamos mucho coraje, pero no nos quedó más que venderle el lugar. Realmente no nos interesaba seguir usando ese espacio y sobre todo tener que estarle viendo la cara a la desgraciada. Fueron pasando los días y como era habitual, a veces debíamos ir al mercado a comprar cosas. Mucha de la gente que trabajaba ahí nos conocía muy bien. Una ocasión que fui sola, doña Marcela, que era muy amiga de mi madre y conocía bien a la mayoría de los locatarios, al verme me llamó. «Hey Diana, ven, necesito contarte algo, pero no aquí. Búscame a las 6 de la tarde en mi casa. Es muy importante lo que te quiero decir. Y por favor, trae una foto de tu mamá. Es para algo especial». Me quedé asustada. No sabía qué era lo que doña Marcela quería decirme, pero a las 6 en punto fui a su casa y llevé lo que me pidió. Cuando entré a su casa, me sorprendió ver que dentro ya se encontraban otras 4 personas que también eran vendedores. Había un alboroto ahí dentro. Doña Marcela tomó la foto de mi madre que yo traía en las manos y la colocó en un altarcito que le habían hecho a una imagen que tenían de la Santa Muerte, en el cual había otras 2 fotos de familiares de las otras 2 personas presentes. Al parecer también habían fallecido en circunstancias horribles y relacionadas a la señora Reina. Antes de que yo preguntara qué estaba pasando, doña Marcela pidió a todos que guardaran silencio y así ella comenzó a hablar. Con sus palabras me enteré de que en el mercado había muchas personas inconformes con la presencia de la señora Reina, todo a causa de que era una mujer extremadamente problemática, y a muchos los había incluso amenazado de embrujarlos. Además, presumía que ya se había echado a varios enemigos al plato, entre ellos mi madre. Esa mujer era demasiado arrogante, una cínica. No le bastaba con hacer daño, ella disfrutaba el dolor ajeno. También supe que la intención de esa reunión era para hacer una petición a la Santa Muerte, para que a la señora Reina se le quitara el poder que se le había dado, y también para que se le regresara todo el mal que había provocado. Yo tenía miedo, pero también sentía coraje contra la señora Reina, así que con lágrimas en los ojos de recordar la muerte de mi madre, me uní a las peticiones. Yo me arrodillé ante la Santa Muerte y le pedí que me diera la dicha de ver sufrir a esa maldita mujer que nos hizo tanto daño. La señora Marcela me vio destrozada en el piso, me abrazó y me dijo que todos estaríamos bien y que la Santa Muerte nos escucharía, que nos ayudaría a tomar esa venganza y a darle a esa mujer su merecido. Esa noche se hizo un pacto en el que todos pedimos porque doña Reina sufriera. Y sobre todo, pactamos que lo que ocurría esa noche se quedaría como un secreto entre nosotros. Por nada del mundo alguien más en el mercado debía enterarse de lo que esa noche se pactó. Me regresé a casa muy melancólica, recordando todo lo que le había pasado a mi mamá. Fue muy duro revivir todo ese dolor. Yo la verdad no sabía si todo aquello iba a funcionar, pero seguí mi vida de manera normal. Iba de la casa al colegio y luego a trabajar un rato, porque a falta de mi madre, mi hermano y yo nos metimos a trabajar de medio tiempo. Pasó casi un mes, cuando al ir de nuevo al mercado, muy sorprendida, me tocó ver cómo a la señora Reina la llevaba uno de sus hijos empujándola en una silla de ruedas.
Fue terrible ver que le habían amputado una de sus piernas. No fue cosa de averiguar mucho. En el mercado los chismes volaban. Así fue que me enteré que a doña Reina le dio una diabetes muy fuerte y repentina, al grado que se estaba acabando muy rápido. Con eso supe que la vida siempre es justa, y sobre todo la Santa Muerte es una fe que se debe respetar y usar con mucho cuidado. Su poder para nada es un juego. No pasó mucho para que a doña Reina le amputaran la otra pierna. Así ella ya no pudo ir a trabajar. Se dice que la señora Reina tuvo una muerte muy lenta y dolorosa. Me pesa decir que un día le deseé el mal a alguien, pero esa mujer se lo ganó a pulso. No había otra cosa que sentir por ella, más que odio, desprecio y deseos de venganza. Ella jugó con un poder que era más grande que su propia fe, y lo usó para destruir la felicidad de otras personas. Ahora que murió ya debe estar pagándolo en el infierno la miserable. Sé que todo esto también me lleva a tener una condena que pagar, porque también hice una petición para el mal. Solo espero que un día Dios me perdone y me permita tener una vida justa, pero sobre todo feliz. Fue muy raro ver a mi primo Daniel aquella tarde que nos juntamos para la cena de Navidad del año 2009. Su cara estaba empalidecida. Algo había cambiado mucho en él. No se le veía feliz como se le vería a un hombre que está a punto de ser padre de familia. Su esposa Minerva tenía ya 6 meses de embarazo, y ellos llevaban ya una relación de un par de años. No era novedad que Minerva siempre fue una mujer muy rara. Jamás empatizó con la familia. Mi tía Carmen nunca la quiso, porque decía que Minerva le había cambiado mucho a su Daniel. Y además de eso, la acusaba de tener prácticas oscuras y de brujería. En parte mi tía tenía razón. Mi primo Daniel, desde que se casó, se volvió muy serio, cortante. Antes nos reuníamos los primos a beber cervezas y a jugar dominó o baraja, todo en un ambiente muy sano y familiar. Pero nomás lo amarró la mujer, y ésta lo convirtió en un pobre perro bien amansado. Mi primo Daniel le había batallado mucho para salir adelante. Aún así, no le estaba yendo nada mal en la vida. Lo único malo que tenía realmente era a su esposa Minerva. Esa Nochebuena, mientras hacíamos las celebraciones, los brindis y los intercambios de regalos, tanto mi tía Carmen como su nuera Minerva se la pasaron tirándose indirectas. Ellas se odiaban mucho. Y aunque en esas celebraciones familiares esperábamos que Minerva jamás se presentara, ella hacía acto de su presencia con tal de hacer enojar a mi tía Carmen. La razón de aquel conflicto era que mi tía le descubrió algo muy desagradable a Minerva en su casa. Yo nunca entré a la casa donde vivían Minerva y mi primo, pero mi tía Carmen sí, y en una ocasión nos contó que fue invitada a comer a casa de Daniel. Minerva la recibió pues Daniel aún no regresaba. Le faltaba casi media hora para salir del trabajo. A mi tía de inmediato le llamó la atención y le molestó bastante que al entrar a esa casa se dio cuenta de que Minerva era adoradora de la Santa Muerte. En la sala y sobre la pared había una repisa que sostenía una figura de la Santa Muerte, un par de veladoras y algunas ofrendas que le habían colocado. Mi tía Carmen pegó el grito en el cielo y se incomodó al grado que comenzó a regañar a Minerva por sus creencias hacia la Santísima Muerte, pues mi tía era muy católica y todo aquello que se salía de los lineamientos de Dios para ella era algo maldito. Mi tía Carmen se puso muy agresiva y ofensiva con Minerva, quien se puso a llorar y le confesó a mi tía que la razón por la que adoraba a la Santa Muerte era porque ella había estado tratando de embarazarse, porque Daniel y ella, por más que intentaban, no lo lograban. La Santísima era su salvación, pues una vecina se las había recomendado, ya que es muy milagrosa, y la fe en ella les daría la bendición de por fin tener un hijo. Mi tía Carmen tomó todo aquello como algo muy absurdo, y le dijo a Minerva que un hijo traído de la mano de la Santa Muerte sería un hijo maldecido y un hijo que les traería muchas cosas horribles. Mi tía Carmen ya no quiso quedarse en esa casa aquel día.
y se despidió diciéndole a Minerva que la creencia en la Santa Muerte no eran más que puras estupideces. Por eso, como pueden ver, entre ellas había un pleito que duró muchísimo tiempo. Mi tía Carmen, que era muy allegada a mi madre, le contó todo aquello que ocurría con Minerva, pues mi tía Carmen sabía que a mi mamá también le gustaban todas esas cosas de brujería. Así que le dio el consejo a mi tía Carmen de que no se metiera tanto con Minerva, porque ella podría ser una mujer muy peligrosa. A mi mamá también le gustaban mucho esas cosas de brujería, pero ella solo la utilizaba para hacer limpias. Así que, cada que podía, y muy en contra de la voluntad de mi tía Carmen, le hacía sus limpias con huevo y pirul. Pero hubo algo muy raro. En una ocasión y después de algún poco tiempo, mi tía Carmen, muy molesta, hizo comentarios sobre la reputación de Minerva, asegurando que el hijo que esperaba no era de mi primo Daniel, sino de algún Sancho que hizo de las suyas a espaldas de mi primo, pues alguien le chismeó a mi tía que la zorra de Minerva andaba con otro hombre mientras Daniel trabajaba. No sabemos cómo se corrió ese chisme, pero llegó a oídos de Minerva. Eso la enfureció y terminó dejando de asistir a las reuniones familiares. Por fin pudimos deshacernos de ella. Con el paso de las semanas, mi tía Carmen se comenzó a sentir mal. Le dolían mucho las piernas, se le hinchaban bastante. Los doctores decían que era por las varices, pero no, había algo más extraño, porque pronto mi tía perdió la movilidad en sus piernas y en sus brazos también. Todo aquel mal avanzó muy rápido, ni siquiera dejó que los doctores la pudieran analizar a detalle. Ella iba empeorando más y más, y sus músculos del cuerpo estaban dejando de funcionar, porque pronto hasta para masticar la comida le costaba trabajo. Eso la puso mucho peor. Mi tía Carmen se deprimió bastante, pues ya faltaba menos de un mes para que naciera su nieto. Conocerlo era su ilusión, pero eso lamentablemente jamás sucedió. Mi tía Carmen murió 3 días antes de que ese bebé naciera. Mi tía, de estar sentada una tarde, comenzó a decir palabras que apenas se le entendían, porque ya no podía mover muy bien la boca para hablar. Su cara se llenó de horror, ella temblaba de miedo. Su mirada estaba fija y llena de pánico y apuntaba hacia la puerta de uno de los cuartos, y de lo que se le podía entender, ella decía que una mujer se la quería llevar, una mujer con rostro de calavera. Mi tío se fue a sacar la camioneta de la cochera, mientras que otro de sus hijos levantaba a mi tía para llevársela a urgencias. Todo fue demasiado tarde. A mi tía se le paralizó la respiración y murió en cuanto la subieron a la camioneta. Fue muy triste su muerte y sobre todo fue impresionante. Es como si la Santa Muerte hubiera venido por ella. En el funeral de mi tía estaba Minerva muy presente con su jetota y muy soberbia, mientras que mi primo Daniel estaba muy triste y no paraba de llorar. A los 2 días después del entierro de mi tía, nació el hijo de mi primo. Eso amortiguó un poco la tristeza en la familia, pero aún así, Minerva casi no dejaba la visitaran para conocer al bebé. Mi mamá, cuando supo de las condiciones de la muerte de mi tía Carmen, ella de inmediato sospechó que Minerva le había hecho brujería. Si no, ¿cómo se justificaría que mi tía vio a la mujer con rostro de calavera justo antes de su muerte? Eso era algo muy parecido a la Santa Muerte que Minerva tanto adoraba. Las palabras de mi madre solo quedaron en una simple y absurda teoría ante la familia, pero el tiempo siempre saca a flote las más oscuras verdades. Al morir mi tía Carmen, su casa quedó para su hijo menor, quien se dedicó a hacer algunas remodelaciones en el lugar. Con esto, los albañiles escarbaron en el patio para poner un firme de cemento, y oh sorpresa que se llevaron. Uno de estos albañiles le entregó a mi primo una estatuilla pequeña de la Santa Muerte que encontraron bajo tierra. No hubo que remover mucho de la tierra para encontrarlo. Lo más horrible es que la estatuilla estaba hueca y adentro tenía una especie de bolsita de tela que contenía la fotografía de mi tía Carmen, y detrás de esta foto había una nota que decía: «Entrego tu vida para que nazca mi hijo, maldita perra». Se nos cayó la venda de los ojos con ese hallazgo.
De inmediato nos vino a la mente Minerva y sus oscuras creencias con la Santa Muerte, y con ello confirmamos que la brujería hacia mi tía Carmen era algo real. Ese rumor se convirtió en un chisme que se esparció por la familia demasiado rápido. Sin embargo, mi primo Daniel no se creyó nada de aquello, lo consideró como algo absurdo. Aún así, para todos, era evidente que para poder embarazarse, Minerva ofreció la vida de su propia suegra a la Santa Muerte. Seguramente, esa estatuilla llevaría enterrada en ese patio desde mucho antes que Minerva pudiera quedar embarazada. Asustado, mi primo le dio la estatuilla a mi madre, y sin pensarlo, ella le entregó la figura de la Santa Muerte a un sacerdote en el templo de la localidad para que la destruyera y limpiara la energía de la casa de mi primo. Lamentablemente, todo ese embrujo se llevó la vida de mi tía. Aquella maldad de Minerva era real. A Daniel seguramente Minerva también lo tiene bien trabajado con brujería. Lo volvió su esclavo. Con razón se volvió tan frío y tan distante de la familia. Lo peor de todo es que ahora él no es capaz de ver la realidad en la que está viviendo, porque Minerva lo controla muy bien. La situación aún no termina, y es que Daniel y Minerva siguen juntos, pero se fueron a vivir muy lejos de la familia. Daniel extrañamente se la pasa enfermo, y los médicos no le dan esperanzas. Casi estamos seguros de que Minerva lo trabajó con brujería o lo va a entregar a la Santa Muerte para deshacerse de él. Es muy posible que ya se aburrió de mi primo y quiere hacerse de una nueva vida con alguno de sus amantes, porque es una realidad que han sido más personas las que nos han hecho llegar rumores o chismes de que Minerva sale a fiestas y la ven muy cariñosa con otros hombres. Y por más que se le ha dicho todo aquello a mi primo, este sigue creyendo que su esposa es una dulce palomilla. Nosotros no vamos a intervenir, no nos gustaría meternos en temas de brujería. Le hemos dedicado muchas de nuestras oraciones a él para ayudarlo, pero no creo que podamos hacer más. Su caso está destinado a terminar en tragedia como el de su madre, y seguro, su vida y su alma serán entregadas por Minerva como ofrenda a la Santa Muerte, porque ahora no dudamos ni siquiera un poco de su gran poder. Fue para el entierro de mi abuelo Juan, que tuve que trasladarme a la ciudad de Monterrey junto con mi madre, y nos fuimos en la camioneta de uno de mis primos que vivía ahí en la ciudad. Mi abuelo Juan murió de causas naturales por la edad a los 85 años. En aquel entierro no fue toda la familia, de hecho fuimos muy pocas personas, y en parte se debía a eso a que la mayoría de la familia abandonó Monterrey para irse a vivir a otros estados, pero mi madre y nuestra familia siempre vivimos en aquel rancho de las afueras de la ciudad, lugar donde mis padres tenían sus animales y nuestro patrimonio. La ceremonia de entierro se llevó a cabo sin mayor relevancia, y cuando nos despedimos de la familia, mi primo, el que nos había llevado a Monterrey, ya no iba a poder darnos el aventón de regreso al rancho. Él ya se quedaría en su casa. Eso no era problema, porque mi madre muchas veces que íbamos a la ciudad, realizábamos algunas compras y pagábamos un taxi que nos llevara de regreso al rancho. En fin, que mi madre sí tenía su dinero y no le era pesado hacerlo así. Aquel día del entierro del abuelo no sería diferente. Al terminar aquella ceremonia, comimos, compramos algunas cosas de despensas, uno que otro detallito por aquí y por allá, y en un lugar mi madre compró una estatua pequeña de la Santa Muerte. Ella siempre fue adoradora y creyente de esa deidad. Mi mamá conoció a la Santa Muerte en un viaje que hizo a Tepito muchos años atrás, y esa nueva estatua se la quería regalar a una de mis cuñadas que tenía interés en conocer la fe de la santa. Mi mamá metió sus cosas en bolsas y fuimos haciéndole la parada a varios taxis, a ver cuál nos hacía el favor de llevarnos, porque no todos querían. Algunos taxistas son muy mamones y querían cobrar mucho por ese trayecto, que era normal fuera una tarifa alta por la distancia, pero nosotros ya conocíamos cuál era el costo justo por tantas veces que íbamos a la ciudad. Un señor fue el que se apiadó para llevarnos. Era un hombre de casi 60 años, muy mal encarado. Fue difícil acordar una tarifa con él, pero como no le había ido bien en el día,
Eso lo llevó a darnos el servicio. El hombre abrió la cajuela y mi madre con cuidado metió sus bolsas y nos subimos así al taxi. Íbamos muy tranquilos y no había mucha plática con el taxista. El señor iba muy serio, como que no le caímos muy bien. Mi mamá y yo íbamos en los asientos de atrás y comenzamos a platicar entre nosotros. En eso el taxista no se fijó y de ir muy rápido pasó por un bache que hizo rebotar el taxi. Mi mamá le pidió al chofer que tuviera cuidado, porque entre las cosas que puso en la cajuela llevaba artículos que se podrían quebrar, incluida la estatua de la Santita Muerte. Pero no hubiera dicho eso mi mamá, porque el taxista se prendió y comenzó a alegar con mi madre acerca de las creencias religiosas. El señor se dijo ser muy católico y hasta tenía su rosario colgado en el retrovisor, y colgado también tenía una tarjetita del niño doctor y no sé qué más otras cosas religiosas también tenía. Mi mamá solo lo dejaba hablar. Parecía que el hombre estaba vomitando el coraje de que le había ido mal aquel día. Quizás solo necesitaba desahogarse, pero se pasó de la raya al decirle a mi mamá que la creencia en la Santita Muerte eran puras mamadas y que le recomendaba a mi madre no tener esas creencias que, con todo respeto, pero la harían una mujer más ignorante. Mi mamá, muy calmada, le dijo al señor que se guardara sus comentarios y solo se dedicara a llevarnos al rancho. El hombre se molestó, hizo su jeta y se quedó callado. Siguió conduciendo y media hora más tarde ya estábamos entrando a la terracería que nos llevaba al rancho. Aquel camino estaba muy oscuro, había muchos árboles y ya a esa hora no pasaban carros. Estaba muy solitario aquel sendero. Adentro del taxi también íbamos muy callados y ya con mucho sueño. Ya queríamos llegar a la casa para descansar. Por fin llegamos a nuestra casa del rancho y comenzamos a bajar las cosas. Mi mamá le pagó al taxista y, dándole las buenas noches y la bendición, lo despidió. Aquel taxista tomó el dinero y dio las gracias, pero le dijo a mi madre que no quería su bendición, que no la necesitaba viniendo de ella, una adoradora de la Santa Muerte. Mi madre me dijo que ya nos metiéramos, y solo escuchamos cómo el taxista puso en marcha el vehículo y se fue. Mi mamá y yo habíamos llegado muy hambrientos, así que comenzamos a cenar. Habrán pasado quizá 20 minutos, cuando de pronto comenzaron a azotar muy fuerte la puerta de la casa, golpe tras golpe con desesperación. Un grito de ayuda se escuchaba detrás de esta, y la voz la reconocíamos muy bien. Era la voz del viejo taxista que nos llevó al rancho. Consternados de saber qué le había ocurrido al viejo, le abrimos la puerta, y ante nosotros se encontraba el pobre hombre, tembloroso, pálido, muy asustado. Ni siquiera le habíamos preguntado al señor qué le había pasado, cuando éste se metió corriendo a la casa. Se sentó en el sillón, y fue muy difícil hacerlo hablar. Mi madre le dio un tecito de canela y le arrimó unos panes para el susto. Ya cuando por fin, después de un rato, se calmó, nos contó lo que lo había puesto así. El viejo nos dijo que iba manejando su taxi. Aún iba por la terracería, cuando de repente empezó a sentir escalofríos de una forma inexplicable. Sus manos comenzaron a temblar y a sudar, y nos contó que en el asiento del copiloto vio cómo iba sentada una mujer, una especie de muerta. Llevaba rebozo y su cara se veía muy huesuda. El taxista estaba horrorizado y trató de detener el auto, pero su cuerpo se paralizó. Él ya no pudo hacer nada. El auto siguió dando y dando, y cuenta el hombre que al lado del camino comenzó a ver personas muertas que iban andando por los costados del camino, como si fueran peregrinos, con ropas viejas, desgarradas, como las que se usaban hace más de un siglo. El pobre taxista no podía ni gritar. Él sintió como las manos de aquella muerta que iba justo a su lado lo comenzaron a ahorcar. Todo pasó muy rápido, y al haber perdido el control del taxi, el auto se fue a caer en una pequeña zanja. Afortunadamente había mucha maleza y pequeñas rocas que fueron frenando el carro. El taxista, por fortuna, vivió para contarlo. Aquel hombre nos contaba y se le quedaba viendo a la Santita Muerte que mi mamá tenía en la sala, con su veladora bien prendida. Sus ojos del hombre estaban llenos de miedo,
y yo creo que el viejo esperaba un poco de compasión, y le reclamó a mi madre que todo era culpa de la Santa Muerte. Pero mi mamá, en lugar de sentir lástima por él, soltó una risa y le dice al taxista: «Ay, señor, pues ¿qué le digo? Pues es que hace rato usted andaba muy mamón y muy hocicón, ofendiendo a mi santita. Y mire que ella ya le dio una probadita de su poder. Pero no tome a mal esto que le digo. Nosotros aquí somos gente humilde, así que con gusto le vamos a ayudar en lo que podamos». Así el señor, de estar muy enojado, se fue calmando, y mi mamá le arrimó unas cobijas para que se durmiera en la sala y por la mañana se pudiera ir. Ya una vez que amaneció, mi mamá le habló a mi hermano el mayor para que con la camioneta más grande y unos lazos sacaran el taxi de la zanja y encaminaran al hombre hasta la carretera. Esa mañana yo me fui con mi hermano y me tocó ver al taxista marcharse aún todo nervioso, asustado, de haber conocido por primera vez el poder tan magnífico de la Santa Muerte. Y no es que la Santa sea mala, solo hay que respetarla. A ella no le gusta que hablen mal de su nombre y de su legado, porque de lo contrario, las consecuencias pueden ser muy graves. En los panteones, la muerte siempre está presente, extendiendo sus brazos e invitando a quienes visitan estos lugares a recordar que algún día tendremos una cita con ella, porque es inevitable ese destino. Aquella noche era muy fría y solitaria en el panteón municipal. Don Jaime estaba preparándose un café para así dar inicio a su jornada como velador en aquel cementerio. Él puso su taza sobre la mesa y la llenó con agua caliente. Después virtió café y 2 cucharadas de azúcar. Mientras meneaba el líquido con su otra mano, acercaba un par de hojas de periódico que se dispondría a leer mientras bebía su café. Y comía también una concha de chocolate, pues tenía solo 30 minutos para que iniciara su primer rondín nocturno. Él ya llevaba trabajando ahí más de 5 años, así que ya se las sabía de todas a todas. En muchas ocasiones ya le había tocado vivir experiencias paranormales que de inicio sí le provocaban mucho temor, pero con el tiempo se fue acostumbrando. Don Jaime ya había visto todo tipo de fantasmas, pero él se llevaba siempre su rosario bendito y siempre rezaba antes de salir a revisar en los alrededores de las tumbas. Por su parte, don Jaime era un hombre de 45 años y había estado librando una situación muy lamentable, pues uno de sus hijos, el menor, había estado enfermo desde hacía meses y había sido muy difícil dar con la causa de su enfermedad, pues don Jaime y su esposa eran muy pobres y no tenían suficiente dinero para darle las atenciones médicas necesarias. Además, por si fuera poco, tenían otros 4 hijos que también demandaban alimentos, ropa, escuela y otras atenciones. Aquella era una situación muy difícil que a don Jaime lo tenía muy angustiado, pues en el trabajo de velador que tenía no le brindaban seguridad social y eso lo complicaba todo, pues también para su edad nadie quería contratarlo y brindarle las prestaciones laborales. Para él no quedaba de otra que seguir trabajando y esperanzado a que un milagro le salvara la vida a su hijo. Aquella noche, al terminar su café, arrimó una bolsa donde metió las morusas de pan que cayeron sobre la mesa. Después dobló los periódicos y los metió en una caja donde los almacenaban para después dárselos al pepenador que pasaba cada semana. Don Jaime se acomodó la chamarra, prendió la linterna. Con su mano derecha sujetó el Cristo del Rosario que colgaba de su pecho y pidiendo a Dios su protección, fue que salió de la casetita de vigilancia para dar su primer rondín. El fuerte y frío viento le golpeaba en la cara. El aire removía el polvo y las hojas secas de los árboles que habían caído en aquel cementerio. Pero fuera de eso, todo estaba muy sereno en el lugar. Solo los pasos de don Jaime azotaban la tierra y el pasto seco se hacía crujir. Así fue avanzando lentamente, adentrándose en la oscuridad que cubría todo el lugar. La luz de su linterna iluminaba las tumbas, y una que otra vez a lo lejos, don Jaime percibía ruidos, pero nada fuera de lo normal.
Ya estando a mitad del recorrido, don Jaime comenzó a escuchar que los perros de los alrededores empezaron a ladrar muy fuerte. Eso le alteró porque cada vez que, en el pasado, se le apareció algún fantasma, los perros habían actuado de la misma forma. Don Jaime se puso en alerta y caminó con más cautela. Fue observando cuidadosamente hacia todas partes y fue así que notó que a unos 30 metros de distancia había una pequeña luz que se movía y que provenía de atrás de unas tumbas. Don Jaime supo que quizá no se trataba de fantasmas, pero sí de alguna persona que se había metido por la malla del panteón para hacer algún ritual de brujería. Aquello también era muy común y era muy molesto. Don Jaime buscó un par de piedras y apagó su linterna, y se fue caminando hacia donde aquella luz provenía. Paso a paso y despacio se fue acercando, hasta que se dio cuenta que el intruso que estaba en el panteón se trataba de una mujer. Él, antes de sorprenderla, pudo observar que se trataba realmente de una bruja que estaba enterrando algo justo al lado de una tumba, pues con una pequeña herramienta estaba cavando un hoyo y removiendo la tierra. Junto a ella había una lámpara de esas antiguas de cristal que eran a base de algún solvente o petróleo, y a un lado de la lámpara había una estatuilla de la Santa Muerte que contemplaba la escena. Aquella bruja escarbaba y rezaba, mientras que metía en el hoyo una bolsa negra. En eso don Jaime se dejó ver ante la bruja y le dice: A ver, ¿qué está haciendo usted? ¿Quién la dejó entrar? Será mejor que agarre sus cosas y se lleve sus chingaderas para otra parte. La mujer se asustó un poco porque don Jaime se le acercó amenazándola de aventarle una roca, pero la mujer le respondió: Espérese, señor, le pido que no me lastime. Sé que lo que está viendo puede asustarle, pero le aseguro que no es lo que piensa. Yo no pretendo hacer brujería para dañar a nadie, sino todo lo contrario. Don Jaime no quiso escuchar y le dice: Asustarme a mí, no diga pendejadas, y mejor hágame caso porque si no, llamaré a una patrulla, o peor aún, la voy a sacar a patadas. Al cabo que para eso me pagan. La bruja se sentía cada vez más intimidada, pero le dijo: No se fíe, señor. Yo me puedo ir por mi propio pie. Solo le ruego me permita terminar mi trabajo y le aseguro que nunca más le molestaré. Además, vea usted, no he venido a profanar tumbas ni a robar, nada de eso. Solo venimos mi santita muerte y yo a cerrar un trabajo para ayudar a alguien. Don Jaime no se estaba creyendo nada de aquello y le dice: Usted no me está escuchando, ¿verdad? Usted cree que estoy jugando, pero nada de eso. Así que me levanta su desmadre y se me larga. La bruja agachó la cabeza, sintiendo un poco de temor ante las amenazas de don Jaime, pero después argumentó: Claro que lo escucho bien, señor, lo escucho perfectamente, tanto así que puedo saber lo que pasa por su mente, por su corazón. Puedo saber qué es lo que le está provocando esa ira contenida, y puedo darme cuenta que todo es a causa de la enfermedad de su hijo. Usted está molesto con la vida, molesto con Dios, con usted mismo. Se siente fracasado por no ser capaz de ayudar a su hijo. Ante las palabras de la bruja, don Jaime se comenzó a molestar. ¿Pero usted cómo sabe eso? ¿Quién le dio esos chismes? Pinche vieja, ya mejor lárguese o le llamaré a la patrulla. Aquella bruja se le quedó viendo y le dijo con un tono sereno: No se altere, señor. Mejor permítame hacer un trato con usted. Si me deja terminar lo que estoy haciendo aquí, yo le prometo que le pediré a mi Santísima Muerte que interceda por usted, por la salud de su hijo. Él aún tiene esperanzas, pero dudo mucho que usted pueda hacer algo por él. Solo mírese, usted ya está acabado. La vida ya le está pesando mucho. Ya hasta ganas tiene de morirse. Mejor perdónese, porque nada de lo que está pasando es su culpa. Y por favor ayúdeme. Déjeme terminar esto y yo le ayudaré. Verá que mi Santísima es bien milagrosa. Don Jaime estaba a punto de lanzarle una piedra a la mujer, pero en ese momento él sintió un viento helado que le recorrió el cuerpo,
como un escalofrío, pero lo sentía distinto, como si unas manos heladas le hubieran recorrido y acariciado el cuerpo. Y de estar escuchando a la bruja, su actitud cambió en un instante, y con voz afligida y rendida dijo: Bueno, la verdad le pido perdón. Es que ya no sé qué hacer. Mi hijo se está muriendo. Ya no le queda tiempo. Me siento cansado de este maldito trabajo. Me siento cansado de todo. Ya perdí la fe. Le he pedido mucho a Dios que nos ayude, que me lo cure, pero nada mejora. Si le soy honesto, tampoco creo en lo que usted me ofrece, pero está bien. Usted no suena a ser una mala persona. Le pido nuevamente una disculpa, pero también comprenda que solo estoy haciendo mi trabajo. La bruja entendió la tristeza que ocurría dentro del corazón de don Jaime y le dice: Usted tampoco me parece que sea un mal hombre. Lo ha dado todo por su hijo, pero esto ya no queda en usted. Así es a veces la vida, y le pido que tampoco culpe a Dios. Él hace cosas que pueden parecer inexplicables, pero al final en la vida todo ocurre por algo. Muchas personas vienen a la tierra a ser maestros, y su hijo estoy seguro que es uno. Antes de que la bruja terminara, don Jaime la interrumpió. No diga esas cosas. ¿Cómo que mi hijo viene a ser un maestro? ¿Maestro de qué o qué? La bruja comprendió que don Jaime no entendía nada. Esto es más profundo de lo que usted piensa, pero si ustedes en su familia no son capaces de ver lo que está pasando con los ojos del alma, ustedes nunca entenderán la lección de vida que representa lo que le está pasando a su hijo, y entonces su muerte será en vano. Don Jaime ya se sentía un poco fastidiado de escuchar tantas palabras y contestó: Mire, la verdad no entiendo nada de lo que me está diciendo. ¿Por qué mejor no me dice qué es lo que necesita que le dé? Y usted me ayuda con su santa muerte y le pide que me salve a mi hijo. Yo estaría dispuesto a vender mi alma y quemarme en el infierno para que mi hijo se salve. Se lo digo en serio. La bruja supo que don Jaime estaba hablando en serio y le respondió: Y yo le creo de verdad, lo puedo sentir. Me gusta esa confianza que tiene cuando habla. También a mi Santísima Muerte le gusta mucho esa fe. Mire, tome esta estatuilla y llévela con usted. Consérvela, se la regalo. Le pido que le rece todas las noches y nunca le falle. A mi Santísima no le gusta eso. Entréguele su fe, su alma, por decirlo de alguna manera. Pero ya verá que ella no es mala. Ella es bondad pura. Yo me encargaré de lo demás. Solo le pido que si tiene algún objeto de su hijo me lo entregue, para así yo poder hacer un trabajo de brujería. Don Jaime tomó la estatuilla y buscó en sus bolsillos dentro de su billetera, y sacó una foto pequeña de su hijo y se la entregó a la bruja, y le dijo que el niño se llamaba Carlitos, que tenía 9 años. La bruja tomó aquello en sus manos y expresó: Le agradezco de verdad, señor, por su amabilidad, por su comprensión y por dejarme terminar mi trabajo de esta noche. Con ello usted está ayudando a 2 personas a salvarse. Y antes de que se vaya, recuérdelo bien. Debe tener fe hasta el último instante. A mi Santísima no le gusta que la desprecien. Ella puede ser vengativa. Así que le aconsejo también ser cuidadoso en ese sentido. Pero créame y confíe en que las cosas estarán bien. Eso sí, también, en ocasiones los favores de la santa tienen un precio. Eso sí yo no se lo puedo asegurar, pero muchas veces, en los casos más fuertes, incluso una vida se paga con una vida. Pero eso ya no queda en mí, ya depende de mi santita. Don Jaime se sintió un poquito intimidado ante lo que la bruja le decía, pero se despidió. No, pues yo le doy las gracias y le prometo que tendré mucha fe. Yo lo que sea con tal de que mi hijo se salve. Ahora me retiro. Tengo que seguir dando mi rondín. Y solo le pido algo, no se demore mucho, porque podría meterme en problemas. Acabe rápido su trabajo y váyase. Don Jaime se retiró caminando hacia la casetita, con su estatuilla de la Santa Muerte en las manos. Al llegar al momento de salir de su jornada ya cuando amaneció, don Jaime se fue a su casa
y le platicó todo a su esposa, y juntos comenzaron a rezarle a la Santa Muerte cada noche, con toda la fe de su corazón. La familia de don Jaime eran muy pobres, de verdad lo estaban pasando muy mal, y más de ver que con los días el pequeño Carlitos se ponía más enfermo. Esto comenzó a provocar que don Jaime fuera perdiendo la fe, que comenzara a dudar de que la Santa Muerte de verdad los estaba ayudando con la situación del niño. Además, la bruja nunca le dio seña de dónde encontrarla para poder confirmar si se había hecho el trabajo que ella prometió. Todo esto estaba frustrando a don Jaime. Las cosas se pondrían peor. Una noche que el niño se puso muy mal, tanto así que parecía que ya no iba a pasar la noche. Don Jaime se sintió ignorado por la Santísima Muerte, y con su corazón lleno de impotencia y odio, fue a donde la estatuilla estaba, y la tomó en sus manos, y comenzó a maldecir a la Santísima, comenzó a blasfemar en su contra. Al final, la lanzó contra el piso, provocando que la estatuilla se rompiera por completo. Don Jaime lloraba y decía que ya no creía en Dios, ni en la Santa Muerte, ni en nada. El pobre hombre lloraba y repetía: Maldita Santa Muerte, yo te dije que incluso te entregaba mi vida con tal de que salvaras a mi hijo, pero me ignoraste. Tú no eres real, no existes, tú no eres nada. A ver, ¿por qué no me demuestras que de verdad existes? Llévame a mí, yo te entrego mi vida, pero sálvala de mi hijo. No me ignores, por favor. Después de eso, don Jaime se salió y compró una botella de tequila. Se sentó en una esquina a bebérsela. Él le daba grandes tragos con desesperación, pues él quería ya evadir su realidad, olvidarse un rato de todo el infierno que estaba viviendo, no importándole que su hijo ya se estuviera muriendo en casa. Él se puso tan borracho, pues no estaba acostumbrado a beber esas cantidades de alcohol. Terminó tan mal que acabó tirado a la orilla de un bulevar completamente inconsciente. Mientras tanto, en su casa, el pequeño Carlitos estaba muy mal y comenzó a vomitar mucho, tanto así que la madre le arrimaba cubetas para que no tuviera que moverse de la cama. La madre del niño pronto se sintió extrañada de que el pequeño vomitó una especie de bola de carne de color negro. Tenía un aspecto muy desagradable y pestilente, pero después de vomitarlo, es como si Carlitos se hubiera sentido mejor y por fin se pudo quedar dormido. La madre del niño se quedó cuidándolo toda la noche, angustiada porque don Jaime nomás no llegaba. Amaneció y el hombre nomás no apareció. La pobre señora apenas estaba por irse a dormir a su cama cuando tocaron a la puerta. Se trataba de un par de policías que le pedían los acompañara porque habían encontrado el cuerpo de don Jaime sin vida en plena calle. La pobre mujer estalló en una crisis de nervios y los policías la llevaron a reconocer el cadáver. Le explicaron que el hombre había muerto porque se ahogó con su propio vómito la noche anterior a causa del exceso de alcohol que había en su cuerpo. El pobre don Jaime estaba tan perdido que ni siquiera debió darse cuenta de que murió. Esa noche se dio un funeral en la casa de don Jaime y los vecinos cooperaron para pagar los gastos del entierro. Su familia estaba muy triste. Sin embargo, con los días, esa tristeza se fue tornando en alegría de ver que Carlitos se fue recuperando de su salud. Al parecer, la bola de carne que vomitó la noche que don Jaime murió contenía el mal que lo había enfermado. Eso no había sido casualidad. Don Jaime retó y ofreció su vida a la Santa Muerte a cambio de que su hijo se salvara. Y la santa sabía muy bien en qué momento debía hacer el milagro, en qué momento el trabajo de brujería que aquella mujer hizo tendría su efecto. Quizá el precio a pagar no hubiese sido tan alto, no hubiera sido de una vida, pero don Jaime perdió la fe en el último momento, justo cuando debió ser mayor la fuerza de su creencia. Carlos, ahora ya siendo un hombre, sabe bien de todo esto que ocurrió, y su madre sigue siendo creyente de la fe de la Santa Muerte, porque al abrirle los brazos a la vida, su familia pudo recibir esa gran bendición. Con la Santa Muerte no se juega, porque ella sabe muy bien cómo ayudar, pero también
cobra muy caro los favores y la deslealtad, tal y como en este caso ocurrió con don Jaime, el velador. Sonaba el despertador justo a las 6:30 de la mañana, y yo me despertaba sin ánimos de ir a mi trabajo. Ese call center ya me tenía muy fastidiado, era el peor de los trabajos, y ese empleo lo había tomado yo como provisional, en lo que lograba acomodarme en algún puesto de ventas, en alguna tienda departamental o en algún otro sitio, pues repartí mi currículum por todas partes. Así que mantenía la viva esperanza de que un día me llamaran y me dieran la buena noticia de que mis servicios habían sido requeridos para un mejor trabajo. Cuando llegué al trabajo esa mañana, fui llamado de inmediato al Departamento de Recursos Humanos para atender una pequeña junta. Yo no sabía de qué se trataba, pero ya me daba la idea. Efectivamente, cuando llegué y entré a la oficina, la jefa de Recursos Humanos nos había citado a 4 compañeros y a mí para despedirnos. Así es, para ponernos de patitas en la calle como viles perros. Maldita sea, eso sabía que ocurriría por mi bajo desempeño, pero no imaginé que fuera a suceder tan pronto. Firmé los papeles necesarios y recibí un cheque con el que me alcanzaría para vivir al menos un par de semanas, pero no me daba para pagar la renta del departamento donde vivía. Para eso necesitaba un poco más. Esa mañana, en cuanto salí de la empresa, me compré algunas solicitudes de empleo. Me senté en un café a llenarlas y fui a repartirlas a todos los lugares que pude, pero no conseguí nada. En todos los lugares me decían que después me llamaban. Esa era la señal de que no lo harían. La mañana siguiente me levanté y fui a la zona centro, justo a la zona de la catedral municipal, en donde día a día se daban cita decenas de personas sin trabajo, con sus pancartas en mano con las que anunciaban sus oficios. Yo llegué con mi cartulina en blanco y con un marcador. No sabía realmente qué ponerle. Había hombres que hacían todo tipo de oficios, pero yo no sabía hacer nada más que vender y moverle un poco a la computadora. Me senté junto a los hombres y me llamó la atención uno de ellos, que era carpintero. Se le veía muy bien peinado, muy limpio. Era un señor de unos 55 años. Él me miró con extrañeza y me preguntó: «¿Y tú qué sabes hacer, muchacho? Te ves muy fresa. No parece que te guste ensuciarte las manos». Me ofendió un poco su comentario y lo miré hacia arriba, pues yo estaba sentado y el señor parado justo a un lado de mí. Traté de no darle importancia a su comentario y me dijo: «¿Mínimo sabes lijar madera? Eso es lo más fácil. Digo, por si me quieres venir a ayudar. Ya no tardan en pasar por mí. Yo te puedo pagar mínimo para que comas hoy. Ya mañana lo dejaremos a tu suerte». Me saqué el orgullo y le respondí que sí, que me gustaría irme a trabajar con él ese día. Y por respeto no le quise preguntar cuánto me pagaría. Ya lo que fuera me caería muy bien. A los 15 minutos llegó una camionetita y el chofer nos silbó. El viejo me dijo que lo acompañara y que nos subiéramos en la parte de atrás. En la caja de aquella camioneta tipo pick-up íbamos solo el viejo y yo. Yo iba escuchando sus historias de antaño, de sus años de juventud, y me llamó la atención que en su cuello colgaba una figurilla dorada de la Santa Muerte. Yo le corté la plática y le pregunté: «Oiga, ¿y esa figurilla que cuelga de su cuello, quién es o qué?». El señor puso un semblante serio y me responde mientras tomaba la figurilla en su mano: «Ella es mi Santísima Muerte. Por ella no me falta el trabajo ni falta la comida en mi mesa. La Santísima me ayuda cada día a que me vaya bien. Tengo 20 años venerándola y nunca me ha faltado nada, nunca me ha fallado. Ella siempre me da lo que yo le pido». Me llamó la atención lo que me decía el viejo y estúpidamente le pregunté: «Oiga, y si le cumple todo, ¿por qué no le pide sacarse la lotería?». Mi pregunta no le pareció al viejo y me respondió: «No soy avaricioso, chamaco pendejo. ¿Tú crees que todo en la vida se trata de tener de a mucho? Yo soy humilde y le pido solo lo que necesito. ¿Para qué quiero más? ¿Para que luego mis hijos se hagan huevones y no valoren el esfuerzo que se necesita para ganarse las cosas? ¿Para tenerlos de parásitos en la casa y yo darles todo? Aunque sé que la Santísima me lo daría, yo nunca se lo pediría.
Yo quiero que mis hijos sean hombres de bien y que trabajen. Comprendí que mi comentario no había sido apropiado y le comencé a hablar al viejo de mis problemas. Le conté que yo busqué trabajo por todas partes y nomás no encontraba nada. Le dije que vivía solo y mis padres estaban en otra ciudad. Yo era hijo único y estaba huyendo de la sobreprotección de ellos. Le dije que yo quería demostrarme que podía hacer algo grande por mí mismo. Después de contarle toda mi vida, al parecer el hombre se conmovió con mi caso y me dice: «Ten, muchacho, yo sé lo que se siente estar solo. Te regalo mi santita si no te ofende. Yo tengo otra en la casa, pero úsala para bien. Solo te advierto que debes venerarla y hablar bien de ella. Dale sus ofrendas, y si puedes cómprate una estatuilla y ponle su veladora. Rézale, es bien milagrosa, de mí te has de acordar». Yo la tomé en mis manos y me la puse en el cuello. En sí no creía mucho en supersticiones, pero ante una situación como la mía, toda ayuda era bienvenida. Ese día le ayudé al viejo a hacer un par de trabajos de carpintería. La verdad es que yo estorbé más de lo que ayudé, pero al terminar, la camioneta nos regresó al mismo punto de la zona del centro y el viejo me pagó 200 pesos. Era mucho más de lo que yo merecía, pero lo acepté porque lo necesitaba. Con eso me marché a casa y de paso llegué a la tienda para comprar algo de despensa para prepararme la comida. En ese tiempo, aún con 200 pesos se podría comprar algo bastante, no como ahora que con eso no alcanza para nada. Llegada la noche me acosté en la cama, me retiré la cadenita con la figura de la Santa Muerte y antes de colocarla sobre el buró, la tomé en mis manos y le pedí que me ayudara a encontrar un buen empleo, que me sacara de esa oscura situación por la que estaba pasando. La dejé y me acosté, apagué la luz y me dispuse a dormir. Al día siguiente me levanté y repetí lo mismo del día anterior, pero ahora coloqué sobre la cartulina que yo era un ayudante de carpintero. Quienes me habían visto el día anterior se rieron de mí, pero se me hizo extraño que ya no volvía a ver al viejo, ni ese ni los siguientes 2 días en los que no agarré nada de trabajo. Me preocupé bastante, así que decidí ya no ir a buscar trabajo a ese lugar. Diario por las noches yo le rezaba y le pedía a la Santa Muerte que me ayudara, que me diera una muestra de su poder. Le hice saber que si ella podía ayudarme, yo le daría mi lealtad y mi fe. Se lo decía de corazón. En ese momento yo sentía que la Santa Muerte era la única que me podía ayudar. Y yo sabía que ella lo haría, que me ayudaría. Pasaron 3 días y el lunes me llamaron a la puerta muy temprano. Cuando abrí, se trataba de una vecina del piso 4. Ella era una señora que trabajaba en ventas en una inmobiliaria. Alguna vez habíamos cruzado palabra en los pasillos, y en aquella ocasión yo le hice saber a la mujer que mi pasión eran las ventas y era muy bueno para eso. Esta señora me explicó que le habían ofrecido un trabajo de ventas en dicha inmobiliaria, y ese sería su primer día de trabajo, pero como se le puso enferma a su mamá, se tenía que ir de urgencia fuera de la ciudad para cuidarla. Su patrón le había pedido que si conocía a alguien bueno para vender que la cubriera, que se lo hiciera saber, así que mi vecina de inmediato pensó en mí como su primera opción. Ella me preguntó si tenía tiempo disponible para cubrirla esa semana. Sin pensarlo le dije que sí, pero le hice saber que no tenía auto. Ese sería un problema, pero ella me prometió que en la inmobiliaria me prestarían uno. En el camino a la que iba a ser su oficina y a donde su patrón me entrevistaría, mi vecina me fue enseñando el catálogo de las casas y me dio instrucciones. Me habló de las características de las viviendas y de los planes de financiamiento. Yo ya tenía experiencia en esas cosas, así que me lo aprendí todo al pie de la letra. Por lo tanto, cuando hablé con su jefe, él me permitió que ofreciera esas casas. Estaba yo muy feliz, porque la Santísima me estaba haciendo el favor, me estaba haciendo el milagro. De verdad que su poder era inmenso, y yo debía responder con mi palabra. Me fue de maravilla ese día, y la suerte de principiante estuvo también de mi lado, porque logré convencer a 2 personas de comprar casa, y el que sería mi nuevo jefe estaba muy contento. Mi potencial como vendedor estaba surgiendo en su máximo esplendor. Pronto recibiría un trabajo de planta y me volvería uno de los mejores vendedores de esa inmobiliaria.
Las comisiones eran bastante buenas y mi estilo de vida mejoró por completo. Dejé de ser aquel pobretón al que no le alcanzaba el dinero para cubrir la quincena. Me hice de una casa muy bonita, un buen carro, y no podía faltar una novia increíble. Ella se llamaba Mónica, una mujer que también trabajaba en la inmobiliaria y la cual me flechó desde el instante en que la vi. Era una mujer de unos 70 de altura, rubia, ojos hermosos. Ella venía de una ciudad vecina, pero sus padres provenían del extranjero. Mi vida iba de maravilla, y en mi casa yo le tenía un altarcito a la Santa Muerte, en una habitación pequeña especial, a la que solamente yo tenía acceso. Yo no permitía que nadie entrara ahí. Como vivía solo, la puerta jamás tenía seguro o llave. Muchas veces Mónica pasaba las noches en mi casa, y a ella jamás le había dado por indagar en aquella habitación donde estaba mi altar. Pero un fin de semana, ella se quedó por 2 días seguidos conmigo. Una mañana en específico ella dormía, porque la noche anterior habíamos hecho el amor como locos, habíamos quedado agotados, así que la dejé dormir y salí a comprar cosas para preparar el desayuno. Vaya sorpresa que me llevé cuando regresé, pues Mónica estaba sentada en la sala, muy indignada y molesta. Cuando le pregunté qué ocurría, me dijo que por qué no le había contado yo de mis creencias sobre la Santa Muerte. Me tuve que sentar a platicarle cómo había nacido mi fe a la Santísima. Mónica no me creía ni una sola palabra de lo que le estaba yo diciendo. Me miraba como si ante ella estuviera un maldito loco. Muy molesta comenzó a tomar sus cosas, y antes de salir de la casa furiosa, me dijo que yo debía elegir entre ella o seguir con mis creencias absurdas de la Santa Muerte. Cerró la puerta con fuerza, se subió a su auto y se marchó. Me quedé llorando porque yo amaba mucho a Mónica. Era la mujer de mi vida. Nuestra relación era perfecta. Y sé que debí decirle antes lo de la Santa Muerte, pero ya me imaginaba que así es como reaccionaría. Me desgarró el alma que Mónica se hubiera marchado. Ella ya no me contestaba el teléfono, ni nada. No quería saber nada de mí, y en el trabajo me ignoraba. Pasó un mes y Mónica solo me habló para decirme que estaba embarazada. Me cuestionó que si yo iba a cambiar, si no, su hijo iba a nacer sin padre. Me amenazó con que me negaría a verlo, al menos de que yo cambiara y abandonara mis creencias. Me puse muy borracho el siguiente fin de semana, y le reclamé a la Santa Muerte muy molesto el por qué estaba ahuyentando a Mónica de mi lado. Ante la estatua yo con coraje le lancé el tequila que tenía en mi vaso y le dije que ya no la quería en mi vida, que sin Mónica yo ya no era feliz y que si tenía que decidir, yo en ese momento renunciaría a mi fe hacia la Santa Muerte y me quedaría con Mónica. Sin pensarlo, muy enojado, tomé la estatua de la Santa Muerte, la metí en una bolsa negra y la azoté varias veces contra el piso para quebrarla en 1000 pedazos. Después metí todo en una caja junto con las velas, las decoraciones y dejé el cuarto limpio. Me cegó el ego de que yo había obtenido todo por mi propia cuenta y que haría todo con tal de tener a Mónica de regreso. Así que fui hasta su casa para pedirle perdón. Le hice saber que había yo desechado todas las cosas que tenía de la Santa Muerte y que ya dejaría atrás todas esas cosas. Mónica me recibió de nuevo con un abrazo. Nos felicitamos llorando por el bebé que venía en camino y que alegraría nuestras vidas. Después nos fuimos a vivir juntos y fueron pasando los meses. Todo iba de maravilla, pero llegó el día del parto. Yo llevé a Mónica al hospital y a su vez fue ingresada al quirófano donde sería atendida por muy buenos médicos. A mí se me preparó y se me permitió entrar al quirófano también para ver nacer a mi hijo. Sin embargo, después de que los médicos analizaron la situación, me pidieron que saliera, pues había complicaciones y debían ellos intervenir de una manera más riesgosa. Uno de los médicos me consultó y me dijo que la situación era muy difícil y que incluso corría mucho peligro la vida de Mónica o la de mi hijo. Me preguntaron que, en caso de ser necesario, a quién yo debía salvar. Esa era una decisión solamente mía. El médico me dio 2 minutos exactos para pensarlo.
así que tomé mi distancia y del bolso de mi camisa saqué el colgante de la Santa Muerte que me había regalado aquel viejo en la camioneta. Ese nunca lo tiré, porque dentro de mí algo me decía que necesitaría de la ayuda de la Santa Muerte en el futuro. Así que, con mucha fe le rogué: Santísima, no te los lleves. Sé que te ofendí, te pido perdón y te suplico que me ayudes una vez más, una última. Te prometo que ya no te molestaré más. No soy buen hijo para ti, ni de tan buena fe, pero por favor salva a Mónica y a mi hijo, y a cambio, llévame a mí. Yo soy el culpable de todo lo que está pasando. Toma mi vida. Estoy dispuesto a eso con tal de que lo saques de este problema. Yo apreté la figurilla de la Santa Muerte y comencé a llorar. Después fui con el médico y con coraje le dije: yo no sé qué tenga que hacer, pero sálvelos a los dos. No me venga con pendejadas. ¿Es eso o se las verá conmigo? El médico me miró con coraje, se dio la media vuelta y se fue, y regresó de vuelta al quirófano. El tiempo parecía eterno. Pasaron 2 horas y salió de nuevo para decirme que todo había sido muy difícil, pero al final había salido bien dentro de lo que cabe. Eso sí, Mónica debía estar en cuidados intensivos un par de días, pero era muy probable que se recuperara exitosamente. Con eso pude respirar de nuevo. Sabía que bien o mal, la Santísima me había escuchado una última vez. Esa misma semana, Mónica, mi hijo y yo fuimos a casa a iniciar una nueva vida, una familia. Mónica y yo nos casamos 2 meses después y todo iba de maravilla. Pero cuando mi hijo cumplió su primer año de edad, ese día me entregaron unos estudios médicos en donde me decían que yo tenía una enfermedad terminal, pues ya llevaba varias semanas sintiéndome pésimo. Según los médicos era cosa de cuando mucho 1 año para que yo muriera. Me corrieron las lágrimas porque ese había sido mi deseo y yo debía cumplirlo como hombre. Yo entregaría mi vida para que Mónica y mi hijo vivieran. Yo los veía a la distancia sonreír, siendo felices, llenos de vida, llenos de amor, mientras que yo por dentro me estaba pudriendo, me estaba muriendo de tristeza. Hasta la fecha la batalla ha sido dura. Llevo poco más de 2 años luchando contra la enfermedad, pero sé que es cosa de semanas para que todo acabe. Los médicos ya no me dan más tiempo. Sé que extrañaré esta vida y a mi familia. Sé que yo me metí en todo esto. Yo soy el responsable y debo pagar el precio. No me queda más que resignarme a entender que con la Santa Muerte no se puede jugar. No se le traiciona ni se le abandona. Muchas veces le pedí me ayudara, y lo hizo, pero sé que hicimos un pacto, y ella pronto reclamará por mi vida. Así que dignamente no me queda más que pensar que pronto cerraré los ojos y en sus brazos me dejaré abrazar, porque en ese momento sé que jamás volveré a despertar.